todas las veces que desarrollaron a Itadori. A través de estos 11 momentos vamos a ver cómo Itadori pasó de ser este chico con ganas de vivir a este cabrón que lo vio todo. Solo vamos a hablar de el anime de Jujutsu Kaisen, o sea, las primeras 2 temporadas. Espero que se haya entendido, vamos para allá. Aquí empieza el conflicto del personaje. En su última visita al hospital, su abuelo con sus últimas palabras le deja una voluntad. Este suceso es importantísimo porque la persona más cercana que tenía le deja una tarea que como hechicero lo metió en muchos dilemas. También se enfoca muchísimo en que la gente tenga una muerte digna, como la que tuvo su abuelo. A lo largo de la serie, Itadori pasa por muchas cosas que le demuestran que si bien la última voluntad de su abuelo suena como un acto muy noble, le hacen su tarea como hechicero mucho más compleja. Y en especial se convierte en un golpe emocional durísimo cuando no puede cumplirla. Esto le trae problemas desde el primer capítulo, porque con tal de salvar tanto a Megumi como a sus amigos de la escuela, se come un dedo de su cuna, lo que pudo terminar en su muerte. Aunque pudo sobrevivir, terminó siendo el recipiente del rey de las maldiciones, algo que en un futuro lo destrozará mentalmente. Esta es la primera pieza del rompecabezas y quizás la más importante del desarrollo del gallo, porque sin esto nada de lo que viene tendría sentido. En el examen para entrar a la Academia de los Hechiceros, se encuentra con el primer cuestionamiento a la voluntad de su abuelo, porque Yaga le hace 2 preguntas: ¿por qué fue a la escuela de hechicería? Y también, ¿qué hará después de haber aprendido sobre maldiciones y cómo exorcizarlas? La entrevista es un filtro, porque ser un hechicero está más allá del bien o del mal. Hacer lo correcto sirve para preservar el equilibrio del mundo, al menos como lo perciben los altos mandos. Si bien Itadori tiene las cosas claras y quiere seguir la última voluntad de su abuelo, la naturaleza de su labor como hechicero lo pondrá en escenarios donde salvar personas o darles una muerte digna no siempre será posible. El director Yaga le hace ver que sus respuestas son bastante infantiles, porque todo el tiempo mueren personas, por enfermedades, por desastres naturales, simplemente por el ciclo de la vida, y si todo eso ya pasa, ¿por qué no se podrá ignorar una muerte por una maldición? La realidad es que aunque haga todo para evitarlo, no va a poder. Habrá personas que mueran en esta pelea. También le deja claro que para pelear contra las maldiciones no puede estar motivado solo por la opinión de un tercero, sin importar quién sea. Da igual si fueron sus últimas palabras, no es una respuesta convincente para ser un hechicero, porque el trabajo es desagradable, se necesita cierto grado de locura y muchísima motivación para seguir, no solo por las peleas contra las maldiciones, sino por todo lo que habrá en dichas peleas. ¿Sí o no? Mi Itadori de Shibuya. Porque aquí Itadori no es consciente de que como hechicero arriesgará su vida todo el tiempo, incluso podría llegar a maldecir a su abuelo en su lecho de muerte. Después de toda esta introspección, Itadori encuentra su respuesta. La realidad es que ya está metido en esto. Como recipiente de su cuna es el único que puede devorar los dedos del rey de las maldiciones y mantenerlo en su interior. Esto ya es su responsabilidad. Podría evadirla y desde luego tendría una vida mucho más tranquila, pero sabe que habría personas muertas por culpa de su cuna, lo que le afectaría mucho. Itadori prefiere estar dentro del conflicto aunque arriesgue su vida una y otra vez. Esta escena le da sentido a la motivación de Itadori, porque le da una visión propia de lo que está viviendo. Si bien le sigue importando lo que le dijo su abuelo, ahora lo complementa con la responsabilidad que tiene como recipiente de su cuna. Que, hablando de recipiente de su cuna, en el arco del útero maldito, Itadori se encuentra de cara con la muerte por primera vez. Pese a que cumple con su objetivo de salvar a sus compañeros, al final tendría que pelear con la maldición especial durante un tiempo. Es aquí donde se pone en riesgo de forma consciente por primera vez. Se dio cuenta de lo débil que es y de lo frágil que es su vida. También entiendo lo equivocado que estaba al pensar que podía escoger el momento de su muerte, pero sobre todo de lo poco que le está ayudando la última voluntad de su abuelo en este momento. Y ojo, esto no es un reclamo hacia la persona más importante para él, es una consecuencia de la situación en la que se encuentra. Repasa lo que ha vivido hasta este punto y se da cuenta de que si no hubiera comido el dedo de su cuna, nada de esto estaría pasando. Pero se pregunta que si llega a morir en ese momento, ¿sería una muerte digna? Aún muriendo en una situación en la que cumple con lo que su abuelo le dejó, pero que él también adoptó como suya, Itadori no lo tiene claro, y es normal, porque en esta parte sigue sin ser un hechicero en toda la extensión de la palabra. Es un chico de 15 años que acaba de perder a su abuelo, que no sabe en lo que se estaba metiendo y mucho menos lo que significa ser un hechicero y el recipiente del rey de las maldiciones. Consigue sobrevivir pero dejando que su cuna lo controle, lo que técnicamente le terminaría costando la vida, pero es momento de encontrarse con su némesis y con la primera víctima que no pudo salvar como hechicero. Más al rato hablaremos de la maldición con hiperactividad, ahora vamos a hablar de Junpei. Junpei era un chico con muchos problemas, demasiados para alguien de su edad me atrevería a decir. También por eso fue tan fácil de manipular para Majito. Más allá de que todo se le termina saliendo de control y todo lo que le pasa es una combinación entre resentimiento, inocencia, irresponsabilidad e injusticia, la muerte de Junpei es trágica.
pero no tanto por lo que fue como amigo para Itadori. Es tan dolorosa para nuestro protagonista porque es la primera persona que no puede salvar como hechicero, ve lo crueles que pueden llegar a ser las maldiciones sin ningún motivo detrás y porque Junpei quería vivir. Quiero hacer un comentario sobre este último punto. Tras enterarse de la muerte de la madre de Junpei, Itadori se disculpa porque no entendía de dónde nacía su resentimiento hacia los humanos. Entendiendo la gravedad de la situación, le ofrece que forme parte de la Academia de Hechiceros. Y después de todo lo que vivió, parecía que la vida de Junpei tenía esperanza, pero no. Llegó Mahito y lo convirtió en esta cosa. Acá es donde se forma el antagonismo entre Mahito e Itadori, porque Mahito mató a alguien como si nada, y solo porque sí, porque puede. Por eso a Itadori le pesa tanto la muerte de Junpei. Se encontró muy rápido con lo que es el peor escenario siguiendo la última voluntad de su abuelo. Ver morir a alguien sin poder hacer nada, aún siendo el recipiente de su cuna. Y esto lo atormenta aún más cuando no puede vengar directamente la muerte de Junpei exorcizando a Mahito. Itadori siente que perdió, porque durante esta pelea no fue capaz de cambiar nada. No pudo salvar a Junpei, terminó matando humanos, da igual que estuvieran modificados. Y para él, que Nanami siga con vida es un capricho de su cuna. Todo lo que le pasó lo volvió a dejar como un inútil, ya que no pudo salvar a nadie y ni siquiera pudo hacer que tuvieran una muerte digna. Pero ahora lo único que puede hacer es entrenar para que esto no se vuelva a repetir, para poder seguir entendiendo y descifrando mejor lo que es una muerte digna, pero más importante aún, para no volver a perder. Un personaje cuya aparición es fundamental para el desarrollo del gallo es Todo, mejor conocido como Best Friend o también como Es increíble que tener el mismo gusto en mujeres pueda formar un vínculo tan grande entre dos hombres. El punto es que Todo entrena a Itadori física y mentalmente. Le muestra lo importante que es ser fuerte y a nunca estar conforme con su nivel. La relación de estos dos es entrañable, probablemente de mis cosas favoritas de Jujutsu Kaisen. Tienen un respeto mutuo que hace que el vínculo se sienta creíble. Si bien no nace de una razón súper profunda, o tal vez sí, la naturaleza y personalidad de ambos hace que todo encaje. Son dos tipos que se toman en serio lo que hacen. Esta amistad se reafirma con la mejoría de Itadori como hechicero, pues Todo le muestra en este entrenamiento lo lejos que se encontraba de las maldiciones especiales y lo ayuda a alcanzar un nivel en el que pueda ser útil en la lucha contra estas, pero sobre todo pone a Itadori en su lugar, le muestra que el ser humano se constituye como un todo, le enseña que cuerpo, mente y espíritu siempre están conectados y entender que estos conceptos lo ayudan a ser un mejor hechicero, pues de esta forma puede controlar mejor su energía maldita. En su pelea contra Hanami, Itadori muestra lo que aprendió, pero esto no solo se trata de fuerza, también de fortaleza mental. Está claro que Itadori nunca ha sido débil de mente, pero después de la pelea con Mahito se vio afectado, como lo podemos comprobar en aquella conversación con Nanami, donde hablaba de que se sentía perdido porque no fue capaz de cambiar nada. Pero acá, Itadori se muestra muy confiado peleando contra una maldición de grado especial, aunque el inicio de la pelea se deja llevar por sus emociones al saber que Hanami es aliado de Mahito, y si bien todo es parte de la pelea, no se queda atrás en ningún momento. Incluso Todo y Megumi se dan cuenta de que Itadori ha mejorado y se le ve mucho más decidido que antes. Esto se nos deja claro con su capacidad para hacer el Black Flash, una técnica que requiere muchísima concentración para ser efectiva, porque el usuario tiene que estar en extremo control de su mente, cuerpo y espíritu, para que todo fluya con armonía. Además, la misma técnica implica estar en mejora constante, porque gracias a esta, el usuario comprende mejor su energía maldita. En conclusión, Todo lo vuelve una fucking bestia, tan bestia que igualó los 4 Black Flash consecutivos de Nanami. Con esto se terminan los acontecimientos de la primera temporada. Hasta ahora, si bien pasa por malos momentos, Itadori va en una espiral hacia arriba. Cada vez es mejor hechicero, tiene clara su motivación a través de la última voluntad de su abuelo y los sucesos que vivió, es bastante más fuerte que antes y empieza a gestionar mejor sus emociones en combate. Pero le tenemos que dar en su madre. Esto es un pequeño apunte y aunque no parezca estar planteado como un acontecimiento muy relevante para Itadori, lo es porque el hecho de que las maldiciones logren sellar a Gojo nos deja dos cosas claras. 1. El peligro que representan y 2. Es la primera vez que el más fuerte no está, lo que automáticamente dispara el riesgo en Shibuya, porque sin él es más viable que todo esto termine en catástrofe. Si bien Gojo no tiene un papel tan cercano con sus estudiantes, porque ni siquiera tiene una relación muy estrecha con Megumi, que es prácticamente su hijo adoptivo, y es verdad que tampoco la tiene con los demás hechiceros, la realidad es que Gojo como figura está fuera del entendimiento de los demás. Precisamente por eso su baja en el incidente de Shibuya es tan relevante, porque no está, aún sellado
lado condiciona la pelea porque le permite a sus compañeros tener tiempo para llegar a él anclando el cubo al suelo por un tiempo. Aunque no haya servido, les terminó dando esa opción. Sin duda, el panorama es muchísimo peor sin Gojo, y esto todos lo resienten, incluido el gallo. E indirectamente, este suceso desencadenó cosas terribles para Itadori. Este arco es terrible para él en muchos sentidos, porque a lo largo del incidente de Shibuya experimenta muchas cosas que le van rompiendo el espíritu, pero uno de los sucesos más relevantes en la destrucción de la psique de Itadori viene cuando recupera su cuerpo. Después de su pelea contra Choso, Itadori comió tantos dedos de Sukuna que no pudo controlarlo, y el rey de las maldiciones tomó el control de su cuerpo por más tiempo de lo normal, suficiente para hacer un desmadre. Vamos a contar: mató a las hijas de Geto, destruyó una gran parte de Shibuya, hace que un grupo de hechiceros se cague de miedo, hace una masacre en la pelea contra Majoraga y mata a este güey cortándole la cabeza a la mitad. Cuando Itadori toma el control de su cuerpo y se entera de todo lo que hizo Sukuna en ese tiempo, tiene una crisis mental durísima. No puede hacer más que llorar de la desesperación y vomitar del asco ante tal abominación. Después de esto es obvio que Itadori no es el mismo. Entiendo que uno como espectador pueda decir: pero fue Sukuna el que hizo todo esto, Itadori no tuvo nada que ver, no puede hacer nada para controlarlo. Eso da igual, fue el cuerpo del chico el que hizo todo esto. Ya no se trata de lo que no pudo hacer, sino de lo que sí hizo, porque para Itadori él es parte del problema. La única conclusión a la que llega es que tiene que hacer algo, tiene que equilibrar de alguna forma la balanza, y si no lo hace, solo será un asesino que debe morir. Por todo lo que acaba de ver dentro de su cabeza, todos sus dilemas vuelven a estar presentes. Lo torturan una y otra vez, pero sabe que solo puede seguir avanzando. Es ahí donde aparece otro evento fatídico para su estado mental. Para Itadori, la muerte de Nanami es trágica no solo porque aumenta todo lo que acaba de vivir, también porque inmediatamente incumplió lo que acababa de decir. Pero más allá de todo esto, la muerte de Nanami es la pérdida de su mentor. Por más que Gojo sea su maestro, fue él con quien tuvo su primera misión de vida o muerte sin sus compañeros. Fue él quien lo orientó cuando se sintió perdido. También es el primero al que recurre cuando se entera de que Gojo fue sellado. Itadori lo respeta, pero sobre todo lo aprecia. Ya después haré un video sobre el hombre que se fue a Malasia. Pero volviendo con Itadori, es otra derrota más, porque solo se limita a escuchar las últimas palabras de Nanami antes de verlo morir a manos de Mahito. Bueno, aquí es donde todo se va a la mierda. Este es el evento que termina de romper por completo a Itadori, porque la muerte de Nobara tuvo algo que la de Nanami no. Con Nobara hubo esperanza. Cuando ella estaba peleando con la copia de Mahito, sus ataques le permitieron darle a Itadori una madriza al Mahito original. En este punto él pensaba que podía cumplir con lo que se prometió cuando recuperó su cuerpo. Podía ser útil en esta batalla y también podía cumplir con la última voluntad de Nanami. Cuando Nobara usa su técnica maldita resonancia, el escenario no podía parecer más alentador. Ambos dañan a Mahito por su cuenta y la maldición no sabía qué hacer, porque ambos hechiceros eran efectivos en su contra. Itadori empieza a verse aliviado, porque Nobara lo está ayudando a que todo lo que ha pasado no sea en vano. Pero lo que más se agradece es que no lo hayan dejado solo. Aquí todo ya estaba hecho para que Itadori supere su trauma matando a Mahito, cobrando venganza tanto por Junpei como por Nanami, salvando a su amiga, fortalecer el vínculo con ella y además de poder ser muy útil en combate. Con lo que nadie contaba es que el gato tuviera ganas de hacer sufrir más a Itadori. ¿Y saben qué? Hizo bien. Estoy harto de pretender que no, porque no hay forma más fácil y mejor de romper a un personaje mentalmente que darle esperanza, pintar un momento emotivo de victoria y luego arrebatárselo. Aquí todo se fue a la mierda. Ya no hay nada a lo que Itadori pueda agarrarse. Es una derrota total. Por supuesto que ya no le importa nada. Mahito le está poniendo una madriza e Itadori no opone resistencia. Porque Itadori hasta este punto no había entendido que esto es una guerra. Una que define quién seguirá con vida durante los siguientes siglos. No un cuento infantil donde la finalidad es mostrar valores a los niños como equilibrar la balanza con tus buenas acciones. En otro video me voy a quejar de algo que pasa acá. Pero recordemos que esto solo se trata de lo que pasa en el anime. En este punto tenemos un escenario desalentador donde nuestro protagonista se rindió y parece que solo puede esperar a que Mahito decida matarlo. Pero aquí es donde llega el GOAT, el ídolo de masas, el referente de la hechicería, el amante de las idols y de las nalgonas, Aoi
todo. Se encuentra con su brother absolutamente destrozado, en posición fetal, llorando y lamentando por todo lo que ha vivido. Itadori ya no quiere seguir, porque no sabe qué hacer con toda la carga que tiene. Todo aparece como un faro de luz en esta depresiva situación porque le hace entender a Itadori algo fundamental. Ahora no son humanos normales, son hechiceros y como tal esto no se trata de castigos o crímenes, porque en el momento en que decidieron formar parte de este mundo, sus vidas dejaron de estar regidas como humanos. También le dice que sus compañeros caídos no morirán completamente mientras ellos sigan con vida. Querer encontrarle sentido a todas las vidas que se perdieron puede manchar el recuerdo de esas personas. Por eso se tiene que centrar en lo último que estos le encomendaron, en lugar de lamentarse por los que cayeron en combate y las víctimas de la guerra. Y por encima de todo esto, como hechiceros, solo pueden seguir adelante para intentar encontrar las respuestas que necesiten. Todo eres lo más duro del sistema. Cabrón, es que cómo no vas a querer volver a pelear después de esas palabras transmitidas a través de un personaje con tanta aura. A través de este discurso, Itadori ordena sus pensamientos y hace lo único que puede hacer, seguir peleando. Por su supervivencia, porque es su labor como hechicero, pero también porque tanto Nanami como Nobara es lo que hubieran esperado de él. Y todo esto se demuestra en ese Black Flash que golpea a Mahito, disculpándose con Nanami por haber puesto excusas y haber tomado un camino distinto al que él le encomendó. Qué belleza es este frame, por Dios, qué puta belleza. Yo sé que todos sabían que este era el último, pero me parece importante resaltar el camino, porque sí, obviamente Mahito es la pieza más importante en el desarrollo del gallo. En el anime, por si no les había quedado claro, después de las 700 veces que lo dije, Mahito está hecho para joderle la vida a Itadori. Quizás no es su principal propósito, porque se supone que siendo parte del grupo de antagonistas, su objetivo debe ser crear la nueva era donde reinen las maldiciones en el mundo. Pero Mahito es un tanto especial. Es como si le dieras una técnica maldita a un niño con hiperactividad y una pizca de, ¿cómo decirlo? Asco por la humanidad. Ya sé que no es un sentimiento muy normal en un niño, pero me entendieron. Prácticamente todos sus actos nacen desde la intención de experimentar con su técnica maldita y de su desagrado por los humanos. Dicho desagrado viene por su origen, porque él como maldición nació del resentimiento y odio entre los humanos. Ahora bien, conforme tiene contacto con Itadori, lo toma como objetivo por distintas razones. 1. La técnica del gallo es muy efectiva en su contra. 2. La madriza que le puso Sukuna, porque además ahí entendió que no podía usar su técnica maldita contra Itadori. Pero lo que más le molesta a este cabrón es la inocencia y la negación con la que Itadori vive. Ese valor que le da a las vidas humanas le genera repulsión. Por eso, durante los acontecimientos del incidente de Shibuya se propone asesinarlo, no sin antes romper su espíritu, romperlo por completo, demostrándole que su forma de vivir era ridícula. Y vaya que lo logra. 1, 2 y hasta 3 veces. Le mata al mentor, lo hace matar una cantidad masiva de humanos modificados y luego le mata a la compañera. Pero lo relevante acá es esa escena 1000 veces vista en edits con Skyfall de Adele de fondo. Después de que le hayan partido la madre de todas las formas posibles, Mahito sabe que perdió. No le queda más que huir de Itadori, un Itadori completamente distinto al que conocimos. Al inicio de la pelea, Itadori le preguntó ¿por qué juega con las vidas de los humanos? Mahito, en lugar de regocijarse diciendo que se divierte, le dice que ellos dos son iguales, lo que enfurece a Itadori, porque claro, como nuestro protagonista todo chiquito y todo bonito va a ser igual que un tipo caótico que no le da ningún valor a la vida de los seres humanos. Pero sí lo eran, e Itadori lo aceptó, porque ninguno le da valor a lo que hace, porque Itadori solo intenta salvar personas sin pensar y sin comprender por qué lo hace. Es en esencia lo mismo que hace Mahito, pero desde otra brújula moral. Por eso Itadori cambia, porque le quita peso moral a su tarea como hechicero. Deja de verlo como un acto de justicia y lo ve como lo que es, su labor. Acepta que no es especial al regirse por la última voluntad de su abuelo. Es uno más que exorciza maldiciones, así como Mahito es una maldición que mata humanos. Ahora, para mí, esas palabras hacia Mahito de que lo matará no tienen nada que ver con una venganza que tendrá por la eternidad, es quitarle valor. A Itadori ya no le importa Mahito, no le importa su crueldad, no le importan las vidas que tomó, no le importa su retorcida idea de experimentar con humanos. Itadori dice que lo matará porque es lo que le toca hacer como hechicero, exorcizar maldiciones. Y no sé ustedes, pero a mí me gusta que no mate a Mahito, porque ya no importa, al final es otra maldición. Una maldición de grado especial, sí, pero una maldición misma que debe ser exorcizada como todas las demás, sin ningún tipo de distinción entre ellas. Y además de que tenía que ser absorbida porque pues la historia tiene que continuar. Pero volviendo al punto, ese es el desarrollo de Itadori, entender lo que es ser un hechicero, no dejarse llevar por sus emociones y exorcizar maldiciones porque es su labor. Podrá salvar personas, pero la manera más efectiva de hacerlo es acabando con las maldiciones. Bueno, hasta aquí el video sobre el desarrollo del gallo en las primeras 2 temporadas. Déjame en comentarios con qué otro personaje quieres que hagamos este tipo de videos, no tiene por qué ser de
Jujutsu Kaisen. Y si te gustó este video, dale like. Si quieres ayudarme a que más gente lo vea, compártelo con tus amigos y hypea el video. Esa cosa que aparece aquí abajo. Creo que solo aparece en celulares, pero en fin, si lo haces te lo agradezco muchísimo. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. Adiós.